Shalom, shalom. En esta semana estaremos estudiando la parashá número 17, la parashá Yitro. Yitro, el nombre del suegro de Moshe, más conocido en otras versiones como Jetro. Y encontramos el comienzo de la parashá en Shemot, en Éxodo 18:1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Eterno. Y oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Baruch Hashem. Si revisamos los nombres de las 54 parashot, de las 54 porciones que estudiamos cada año, solamente encontramos 6 con nombres de personas. Y la que estudiamos en esta semana es una de ellas. Por eso nos vamos a concentrar un poco en qué podemos aprender de este, para muchos, enigmático personaje que se llama Yitro, quien era, como dicen las escrituras, suegro de Moshe. Si miramos cuidadosamente algunos pasukim, algunos versículos, nos daremos cuenta que Yitro es un símbolo del goy, del gentil, del pagano, del idólatra, que deja sus ídolos a un lado y se convierte en un israelita, en un yehudí, en un judío, en un adorador de Yahweh. Todos, eso espero, estamos familiarizados con el Shema. Hace poco estuvimos hablando en la parashá de la semana pasada del Shema, la famosísima porción de la Torá que encontramos en Devarim, Deuteronomio 6:4 en adelante. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, oye, Israel, obedece lo que oyes, Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Todos los días lo recitamos 3 veces y las palabras del Eterno retumban en nuestro corazón. Escucha, Israel, y sabemos la doble connotación de la palabra hebrea Shema. Obedece lo que oyes, obedece lo que escuchas. Y nuestro anhelo como judíos es oír, obedecer las órdenes del Eterno. Pero al comenzar la parashá de esta semana, encontramos a través de símbolos que la Torá no fue dada para que únicamente los israelitas, los judíos, la oigan, la obedezcan, sino que el propósito final está en que los gentiles también oigan, obedezcan la palabra del Eterno. Vamos a Shemot, a Éxodo 18:1 y revisemos lo que nos dice algunos pasajes de la parashá de esta semana. Ahora Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Aquí vemos que la razón de ser de nosotros como pueblo de Israel es llevar el conocimiento del Elohim de Israel a las naciones de la tierra. Tantos milagros que Elohim hace diariamente a nuestro favor es para que las naciones los vean,
y crean en el verdadero Elohim. Y creyendo comiencen a oír, a obedecer la palabra, la Torá del Eterno. Si seguimos leyendo el pasaje, vemos en la actitud de Moshe cuál debe ser nuestra actitud hoy en día con las personas no creyentes, con los gentiles que interactúan a nuestro alrededor. Vamos al Pasuk 8. Al versículo 8. Moshe dijo a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Yahweh los había rescatado. Y el resultado lo vemos en el Pasuk, en el versículo siguiente, en el 9. Yitro se regocijó por todo el bien que Yahweh había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Pero Yitro no solamente se regocijó, no solamente se quedó en saber lo que Elohim había hecho por Israel. Mire lo que dijo en el Pasuk, en el versículo 10. Yitro dijo, bendito sea Yahweh, quien te ha rescatado de los egipcios, y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los otros dioses, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Tremendo, ¿no? Y a continuación pasó de las palabras a los hechos. En el 12, mire lo que dice, Yitro, el suegro de Moshe, trajo un holocausto y sacrificios a Elohim. Al final de este pasuk encontramos algo bastante interesante. Al final del 12 dice, y Aarón vino con todos los dirigentes de Israel para comer delante de Elohim con el suegro de Moshe. Y la pregunta es, esa pregunta que se nos viene puede ser, ¿por qué? Después de toda la conversación y después de traer sacrificio delante del Eterno, Yitro come. La respuesta no puede ser otra. La conversación que tuvo Moshe con Yitro, ¿no? Esa conversación fue con Yitro en ayunas. Estaba con hambre, tenía el estómago vacío, estaba en ayunas. Y el estar en ayunas, en esa conversación con Moshe, fue factor determinante para que todo tuviera los resultados que se dieron. Que Yitro conociera, que Yitro creyera, que Yitro oyera, que Yitro obedeciera, que Yitro dejara sus dioses paganos, que dejara de ser un gentil y se convirtiera en un judío. Todo fue más fácil para él, todo fue más fácil para Moshe. No tuvo que gastar tanta saliva. Todo por la sola razón de que Yitro estaba en ayuno. El pasaje no nos habla que discutieron, que puso objeciones. No, su carne estaba sujeta, su carne no opinaba. Su alma veía todo claro. Su alma sabía que había llegado al lugar donde tenía que estar. Sí, para Yitro fue una bendición muy especial el ayuno.
Bendición que no solo se demostró en la sabiduría para escoger lo mejor para su vida en ese momento, sino que en los días posteriores esa sabiduría le alcanzaba hasta para aconsejar a Moshe. Hágame el favor. Cualquiera diría, los pájaros tirándole a las escopetas. El hijo enseñándole a su papá a ser hijos. Nada de eso. Él estaba demostrando, Yitro estaba demostrando la sabiduría de una vida en donde el ayuno es primordial. Así como para Yitro el ayuno fue una bendición grande, también para nosotros, los judíos de estos tiempos, lo será. Muchas cosas que no entendemos fácilmente, porque nacimos en una cultura muy distinta a la cultura hebrea, esa cultura revelada por nuestro Elohim a su pueblo. Muchos mandamientos, muchos misbot que nos cuesta obedecer, porque les ponemos todas las objeciones, porque nos parecen anticuados, etcétera, etcétera. Los entenderíamos mucho más fácil y claramente si usáramos esa herramienta hermosa que se llama ayuno. Muchos se preguntarán en estos momentos, ¿por qué hablamos de ayuno en un día como este? ¿Será que estoy tan desenfocado del calendario hebreo que no me he dado cuenta de la proximidad de un ayuno? ¿Será que se acerca Yom Kippur? ¿O de pronto será alguno de los otros 3 ayunos que nos hablan las Escrituras? Tranquilos, el Eterno hoy no nos está hablando de ninguno de esos 4 ayunos que hemos mencionado. Él nos está hablando del día de ayuno de cada semana o de cada 15 días. O el ayuno que una vez al mes como mínimo debemos tener para entender los propósitos del Eterno para nuestra vida. Y para que las cosas que están escritas en su Torah se vuelvan realidad en nuestras vidas. Es más, les cuento algo. Hay que tener en cuenta la costumbre judía de vivir lo más cerca posible de la sinagoga. ¿Por qué hay que vivir cerca de la sinagoga? Porque en cada sinagoga judía tradicional se hacen 3 servicios diarios. El judío sale muy temprano en ayunas para la sinagoga, al servicio matutino, al shaharit. En el servicio se ora y se estudia Torah. Después del servicio, los que quieran desayunar en la sinagoga lo pueden hacer. En el judaísmo se toma literal el pasuk, el versículo de Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. El que no quiere desayunar en la sinagoga, regresa a su casa caminandito porque vive cerca. Desayuna y se va para su oficina. Eso mismo pasa con los demás servicios, Minjá y Arbit. Al terminar su jornada de oficina en la tarde, el judío llega primero a la sinagoga. Ora, estudia Torah y después cena en la sinagoga o en su casa. Si se dan cuenta que siempre estudia en ayunas. Apartemos, mis hermanos, esos momentos para estudiar Torah en ayunas. Los resultados nos sorprenderán. Shalom, shalom. Un abrazo.